Pues, bienvenidos a la librería Rafael Alberti. Es un gran placer, Jorge Carrión, recibirte por aquí, otra vez aquí en esta pared de alianzas que te está siempre esperando. Ya sabes que aquí está tu casa, la casa de los libros, de la conversación, de los buenos libros, como todos los museos son novelas de ciencia ficción que estamos deseando que nos cuentes, y sobre todo también agradecer a Roberto y a Manuel que estéis esta tarde con nosotros aquí en los encuentros en Alberti, y a todos los que os habéis acercado en esta tarde de lluvia otoñal y bendita lluvia, ¿no?, que por fin llegue a Madrid. Así que es un placer siempre recibirte aquí. Muchísimas gracias, Jorge. Ya sabes que te queremos un montón. Gracias. Ya lo sabes. Tenéis que usar el micro, ¿sí? Bueno, pues eso, muchas gracias por venir en esta tarde lluviosa. Pues nada, estamos aquí para presentar este objeto que podéis ver aquí, que se titula Todos los museos son novelas de ciencia ficción. Y bueno, yo creo que lo primero que llama la atención es que tiene hojas de papel dentro, ¿no? Tiene también una sobrecubierta, que es esto. Y es muy curioso porque si la quitas, así es totalmente negra. Es un negro, es más negro incluso que los móviles, que la pantalla de los móviles, pero da menos miedo porque no te refleja la cara, eso está muy bien. Realmente cuando empiezas a ojearlo te das cuenta de que sí, tiene un aspecto como de libro, pero realmente es más complejo. Este objeto son más cosas. Es una novela, también es una novela de una novela. Es prácticamente, yo creo que puede ser hasta el prólogo, el epílogo, la historia que se desarrolla en paralelo al anterior libro de Jorge, Membrana. Es también una historia de amor. Es también el catálogo de una exposición. Y bueno, yo creo que son más cosas, ¿no?, realmente. Y de hecho, tenemos aquí a Jorge, que de hecho es también más de una persona ahora mismo. Realmente este Jorge es personaje y es autor, realmente, en esta presentación. Y yo quería precisamente empezar preguntándole al Jorge personaje. Me gustaría hablar con él y preguntarle que nos cuente un poco qué le ha sucedido en este libro. O sea, no nos cuentes todo, pero un poco para entender un poco el arranque. O sea que sin spoilers, ¿no? Sin spoilers. Buenas tardes, muchas gracias por haber venido. Realmente es un día aciago. Mi amigo Jaime, aquí presente, me ha hecho una broma a las 11 de la mañana pensando que yo ya estaba aquí de Madrid te recibe con sol o algo así. Y estaba en el AVE y me ha hecho mucha ilusión. Y digo, sí, como siempre me recibe bien, pero era una broma. Pues la verdad es que, bueno, Manuel Bartual y Roberto Masó. Manuel Bartual, presentador, Roberto Masó, coautor del libro. Hay un cómic de 40 páginas dentro de todos los museos. Y no me extraña nada la primera pregunta de Roberto, porque es el autor del otro Roberto Masó, Manuel, el otro, quería hacer el juego, pero me ha salido al revés. Es el autor no del otro Roberto, sino del otro Manuel, que es el hilo de Twitter y la novela sobre su desdoblamiento, y es lo que hice yo, efectivamente, en todos los museos. ¿Esto realmente funciona? Sí. Claro, porque no suena como... Se oye fuera, sí. Perfecto. Sí. Bueno, pues, si quieres, sí, empezamos por ahí, ¿por qué no? Yo había escrito Membrana a principios de 2019, y en junio de 2019 me llamó Francisco Baena del Museo José Guerrero de Granada para invitarme a que convirtiera el museo en una novela de ciencia ficción, en una novela. Y yo le dije que sí, encantado, de ciencia ficción, y no iba a adaptar Membrana porque parecía muy obvio, sino que iba a escribir otra novela para que tuviera ya desde el principio esa esencia museográfica, ¿no? Entonces, tengo una norma interna absurda, porque es imposible además, que es que cada uno de mis libros sea formalmente, estilísticamente, técnicamente, conceptualmente distintos. Y lo intento respetar. Digo que es absurdo e imposible porque evidentemente uno es uno y tiene un único cerebro, pero sí que intento como ponerme esa meta. Y dado que Membrana es una novela escrita en primera persona del plural femenino,
y es una novela múltiple y como un enjambre de voces y de narradoras plurales y múltiples, pensé que lo interesante sería hacer una novela que fuera lo contrario, ¿no? Escrita en primera persona. Y yo no había escrito nunca ningún libro de autoficción. Tengo varios libros de no ficción y de carácter de crónica en primera persona y en segunda persona, pero ninguno de autoficción. Y claro, a mí la autoficción no me interesa a priori, pero en cambio la ciencia autoficción sí que me parecía muy, muy estimulante, ¿no? Entonces me ocurrió, pues a partir de Membrana, que es una novela donde fabulo una conspiración de unos algoritmos del futuro, la idea de que recibo un mensaje antes de que Membrana se publique, mucho antes, de alguien que me dice: ¿cómo sabías que los algoritmos realmente están confabulándose para llevar a cabo un complot, ¿no? Y la novela la cuento en primera persona. El protagonista es Jorge Carrión, tiene 2 hijos que se llaman Francesco y Marco, como mis hijos. Está casado con una mujer que se llama Marilena, como mi esposa, y prácticamente todo lo que ocurre en la novela es de verdad, menos el factor que irrumpe en mi vida con este mensaje muy inquietante, porque yo le respondo, la novela no se ha publicado, entonces pienso que me han hackeado el ordenador. Le pregunto a Marta Peirano si es posible que me hayan hackeado el ordenador. Marta, muy amable, me contesta, y es suyo el texto, no es un... O sea, yo soy un personaje, mi mujer es un personaje, mis hijos son personajes, pero Marta Peirano es la auténtica Marta Peirano, que escribe realmente ese email, y empiezo a sospechar que si no es un hacker, podría ser una inteligencia artificial la que me está advirtiendo. Y ahí se crea como esa relación con ese personaje misterioso que me escribe, pero yo no creo que sea una novela de amor entre ese personaje que se hace llamar Mare y yo. Yo creo que es una novela de amor sobre mi mujer y sobre mi familia, pero evidentemente eso va por debajo de la trama de ciencia ficción. Hay una, en el libro hay una, quiero apuntar aquí, en el libro hay una frase que creo que es un poco en torno a la que orbita todo este proyecto, que es: el individuo está dejando de ser la unidad de referencia para ser la red. Y o sea, creo que realmente no es una frase que en torno a la que orbite solo este proyecto, sino un poco lo que es tu obra más reciente, o sea, tanto Membrana como Solaris incluso. Pues simplemente quería preguntarte un poco por eso, ¿no? Por esta frase, ¿no? Que creo que es un poco la que más te ha marcado últimamente. Bueno, de algún modo creo que es un camino que también has hecho tú, ¿no? Desde el hilo de Twitter en primera persona hacia proyectos colectivos, ¿no? Con otra guionista, con un equipo. En efecto, estamos atrapados en una paradoja, yo creo, y es que somos conscientes desde la literatura de que finalmente no se puede escapar del yo, pero al mismo tiempo percibimos muchos que el camino de Knausgaard o el camino de Carrer ya está acabado, que el yo puede servir para algunos proyectos concretos, pero quizás no para la ficción o para la mayor parte de los proyectos. Y al mismo tiempo yo siento la necesidad y la voluntad de colaborar, de crear colectivamente, de dialogar, ¿no? O sea, que la polifonía de Membrana es una polifonía falsa porque soy yo hablando en plural, pero desde una psicología de ficción. Pero de pronto en Solaris, como es un podcast, sí que podía colaborar realmente y abrir la autoría, ¿no? Y hacerla colectiva. Y aquí pues de un modo muy natural, ¿no? Porque aquí soy a la vez autor, coautor y comisario, ¿no? El curador de una exposición, ¿no? Y por tanto el libro, si os fijáis en el interior, veréis que está muy destacado el nombre de Roberto, porque son 40 páginas suyas, el nombre de Fernando Rapa, porque el diseño es suyo y fue el diseño de la exposición y el diseño del libro, y por tanto es un coautor, y son casi 20 entre artistas, colaboradores, interlocutores los que participan en el proyecto, ¿no? Entonces yo creo que fue muy interesante ese trabajo como de aprender. Yo era pésimo trabajando en equipo, era pésimo, era muy individualista, muy egocéntrico, muy
muy mal educado incluso con los pobres que querían trabajar conmigo, pero gracias al cómic con Javier y con Sagar, gracias a que fui padre, gracias a que maduré, fui aprendiendo como a crear junto a otros y otras, ¿no? Y este libro es el más colectivo en el que he participado y he trabajado como autor de un guión, digamos, y como coordinador, y el proyecto ha quedado, yo creo, perfecto, ¿no? No sé a nivel de contenido, evidentemente, pero digo a nivel de objeto, como tú decías, de forma, tanto la exposición como el libro son preciosos. A mí, desde luego, leyendo el libro me he quedado con muchísimas ganas. O sea, ya tenía ganas de haber visto la exposición y todavía ahora me he quedado con muchas más después de leerlo. ¿Cómo ha sido lo de organizar es decir, has partido de obras que ya existían para incluirlas también dentro de tu obra, luego ha habido obras que no has generado propósito para esto? ¿Cómo ha sido un poco todo este proceso? O sea, las obras que ibas sugiriendo dónde puedes ir, las ibas buscando. Pues contesto un poco y le paso el micro a Manuel. Al otro Manuel, porque evidentemente pues él sabe responder mejor que yo a la parte que le corresponde. Evidentemente en una exposición uno tiene límites que tienen que ver con el presupuesto, que tienen que ver con el espacio, con el tiempo, y con esos límites pues se juega y a veces es estimulante, ¿no? Porque encuentras cosas baratas o asequibles o posibles que con un presupuesto infinito o con un tiempo infinito quizá no hubieras encontrado. Entonces fui buscando, al principio, como la novela era sobre la relación entre el ser humano y un otro anónimo, fui buscando obras de arte contemporáneo que tuvieran que ver con eso. Después deriva hacia el tema algorítmico y busqué obras de artistas que trabajan con robots y con inteligencia artificial y con plataformas. Y después lo ampliamos a el diálogo entre lo humano y lo no humano, y ahí pues encontré por ejemplo la obra de Sasha Spakal, que es una obra increíble. Es una instalación donde hay una planta, en las raíces vive un ser microscópico en simbiosis, se retroalimentan y según la calidad de la simbiosis se produce más o menos pH, y ese pH del agua es medido por un sensor que lo convierte en música. Tú estás paseando por la exposición, por esa planta de la exposición, y vas escuchando como esa banda sonora de origen biológico, realmente hipnótica. O en la última planta hay una obra habrá una obra porque el Miguel se hará seguramente en Mataró, en un museo de arte contemporáneo nuevo, y en México, en el Centro Nacional de las Artes de México. Una obra de Marta de Meneses. Ella está casada con un virólogo muy famoso, muy importante portugués, de hecho un miembro de la comisión del COVID de Portugal, de política ministerial de salud. Y leyendo sobre cáncer, descubrió que los científicos le llaman vector de inmortalidad de la célula cuando tiene un componente cancerígeno. Entonces hizo una obra que es unas células de ella y unas de su marido, Luis Grassa, con un vector de cáncer cada una, que les impide estar juntas, porque si se unieran se atacarían mutuamente. Pero si están separadas son inmortales, ¿no? Metafóricamente inmortales. Y en la mesa lo que se hace es, con un microscopio se proyecta la imagen y en el centro de la mesa se juntan, es decir, solo pueden estar juntos en la virtualidad, solo pueden estar juntos en la proyección electrónica, ¿no? Bueno, son estas obras las que fui encontrando y tuve la suerte de poder encontrar en el museo el cómplice ideal para que estuvieran. Y aparte había una obra muy potente de Alicia Kopp, con la que empiezan el libro. Alicia Kopp es escritora y artista, y tiene una obra increíble que es la historia de amor entre una bailarina y un dron. El dron la seduce como un cupido, pero también como alguien que la biocontrola, ¿no? Porque el dron tiene esta parte como de máquina de guerra. Bailan juntos y sobre todo hablan juntos, y ella habla con lenguaje humano, pero el guión lo escribió Alicia Kopp a partir de chatbots de conversación. O sea, es un diálogo, un guión realmente escrito por una máquina. Aparte de todas esas obras que fui como reuniendo, encargamos dos obras. Una es la obra con la que acaba el libro, que es preciosa, del Supercomputing Center de Barcelona, que es una visualización de datos
que no os cuento exactamente qué es, porque hay como una sorpresa, pero que en principio es como una suerte de imaginación a partir de computación cuántica de este personaje Mare. Y el otro es el cómic de Roberto. Bueno, gracias a todos por venir. Bueno, la verdad que el proyecto entero ha sido increíble. La exposición era como, bueno, una cosa impresionante. O sea, a mí me ha encantado muchísimo trabajar y realmente, o sea, este libro es un poco el catálogo, como desde el principio era una novela, pero funciona como novela, pero al final es un catálogo que se sale de lo normal. Tú vas al Museo Reina Sofía y el catálogo es un catálogo. Aquí el catálogo es una novela porque desde el principio estaba ahí pensado. Entonces yo entro porque me llama Jorge y me pide que haga este cómic. Es un poco lo que he tratado de hacer, es visualizar cómo viaja la información entre ese algoritmo del futuro y él. He estado yo media hora intentando no hacer el spoiler y va ese algoritmo del futuro. Bien, bueno, ya está. Alguien lo tenía que decir. Vale. Bueno, pues eso es un algoritmo. No se descubre la última página, no pasa nada. Bueno, entonces, bueno, yo visualizo eso. Pues un poco juega un poco con mi imaginario, que es un poco el cómic abstracto, podríamos decir. Pero al final es una historia también, o sea, está contando algo. No hay casi palabras, es todo visual y bueno, al final es eso. Yo creo que entra dentro de un punto en concreto de la novela y es esa visualización de cómo viaja la información. Bueno, como curiosidad, creo que es el primer cómic que publica Galaxia Gutenberg y podríamos decir que también el primer cómic abstracto, casi. Y bueno, pues no sé. Cuéntanos cómo fue el cambio a la exposición. Bueno, pues claro, aquí el cómic se lee pues, como tradicionalmente, página a página. En cambio, en la exposición, claro, teníamos un espacio grande y claro, de repente pedía que fuera algo más. No consistía en poner solo las páginas una detrás de otra, sino que fue algo como mucho más intuitivo. Las páginas iban cambiando de tamaños y aparte de repente se salían del plano. Entonces había partes en volumen y bueno, era un camino mucho más fluido que realmente, o sea, se disfrutaba de otra manera. Entonces también le pasa un poco como al catálogo y la exposición. Tiene como dos partes diferenciadas, pero que al final es lo mismo. Dos maneras de ver una obra y yo creo que bueno, eso el espíritu del proyecto lo tiene en muchas partes, que es muy interesante. Sí, a mí el libro me ha encantado y el cómic me parece espectacular y es lo que dices, llega en un momento que me parece perfecto, porque parece como no te lo esperas, ¿no? O sea, yo sí que lo había ojeado, se veía un cómic tuyo, pero tampoco había ver ni siquiera qué extensión tenía, ¿no? Y cuando te metes en ese viaje no sé, me parece casi hasta hipnótico, ¿no? Meterte de repente ahí en mitad del... Y aparte ver reflejada de esa manera esa conversación, ¿no? Que ya estamos viendo entre Jorge, personaje, y Mare, me parece súper interesante. Hay otra frase que me ha apuntado del libro, que es una que le dice Mare a Jorge Carrión, personaje, que le dice, pero la verdad no importa, siempre es mejor la ficción. Y quería preguntarte también por eso, ¿no? ¿Qué está pasando con la ficción y concretamente con la ciencia ficción, ¿no? Últimamente? Bueno, la verdad es que ella lo dice, o ella, en un momento muy particular del libro, ¿no? Y no sé, la verdad es que ese libro en particular me permite como hacer el reverso de Membrana. Membrana era ficción absoluta, año 2100, un museo del siglo XXI, unas narradoras que lo saben todo y lo cuentan todo a su antojo, y aquí estaba limitado totalmente por la figura del narrador autoficcional, ¿no? Entonces creo que le hago decir a ella lo que yo no puedo decir, ¿no? Porque en Membrana no tenía ningún tipo de frontera ni de límite, y aquí en cambio estoy bajo
observación constante y buscando como la verosimilitud. A ver, yo creo que en la ciencia ficción de los últimos tiempos han ocurrido varios fenómenos súper interesantes. Uno es la irrupción de la antropología, a partir de Ursula K. Le Guin, sobre todo. Otra, la de la ficción especulativa y el ensayo especulativo, con Donna Haraway como quizá el exponente más interesante. Después toda la parte que tiene que ver con la ciencia ficción emocional, que es súper importante. Incluso en Black Mirror, ¿no? Que es muy dura en su crítica de la pantalla, encontramos un trasfondo siempre basado en las emociones. Interstellar, lo que queráis, La llegada, el cuento de Ted Chiang también, en el cual se inspira la película. Y aquí sí que hay esa ciencia ficción emocional que no está en Membrana, que es mucho más fría, porque sus narradoras son inhumanas, ¿no? Y en cambio aquí sí que trabajé esa cuestión de lo emocional, de lo sentimental, aplicado a mi propia vida, pero también aplicado a cómo imaginar una sentimentalidad algorítmica, ¿no? Cómo imaginar la necesidad de tener vínculos humanos, no humanos, cuando la inteligencia artificial se desarrolle en el futuro, ¿no? De modo que todo eso está, yo creo, en el libro. Y ya que está aquí el Marlborough Beach que hice con Javier, si alguien no lo tiene, podéis aprovechar que está Javier, que os hace un dibujo extraordinario. Los dibujos de Roberto también son extraordinarios, pero son más difíciles de entender, digamos. De hecho, Joan Tarrida no se acordaba de que había publicado un cómic. Joan Tarrida, el editor de Galaxia, Gutenberg es extraordinario, pero no había visto nunca un cómic abstracto. Entonces lo vio, lo leyó, lo olvidó, y cuando publicó el libro le recordamos que había publicado su primer cómic y que había empezado directamente con la abstracción. Bueno, en Marlborough Beach, donde también hay una voluntad de trabajar el objeto libro y de explorar los límites, ¿no? del dibujo y del collage y del guión y de lo que es una narración secuencial y de lo que es un ensayo, ¿no? En Marlborough Beach trabajamos con Javier la figura de Joyce y la de Abby Barbour, que son dos figuras de carácter experimental, ¿no? Y lo que hacen es replantear nuestra relación con el lenguaje Joyce, con las imágenes Barbour. 100 años después, ¿qué ocurre, no? Pues ocurre que seguimos investigando, buscando cómo... Pero, ¿cuál es la diferencia entre la época de Joyce y la nuestra? Es que ahora se puede publicar este tipo de libro, con imágenes en color, con cómic, ¿no? Este libro fue enviado por un archivo digital. Imaginaos, ¿habéis visto las gravedades de Joyce? Que él añadía párrafos y párrafos y páginas a lo que le había enviado Sylvia Beach. Claro, Sylvia Beach hubiera encantado por trabajar en digital con un monstruo como James Joyce, ¿no? Y de hecho ahora me acabo de dar cuenta, Javier, que quizá la semilla de este cómic con Roberto es culpa de Santiago García, porque con Santiago García hace muchos años en un graph hablamos de que a lo que aspira uno como guionista es a un guión sin texto, ¿no? Porque el lector común de cómic piensa que si en un cómic no hay palabra, no hay guión, cuando evidentemente el guión es más difícil cuando no hay palabra, ¿no? Y con Roberto trabajamos mucho todas las versiones del cómic porque había que contar una historia, había una idea clara mía muy fuerte, ¿no? De cómo se podía contar. Él empezó a investigar, empezó a proponer, y la idea evolucionó muchísimo hasta llegar al mural, que yo me acuerdo que estaba en Berlín y me salté una reunión que teníamos con Rapa, y ahí le dije, ¿y por qué no hacemos el cómic tridimensional? Y el mural de la exposición está cortado como si fuera Lucho Fontana, la imagen, y está montada, y es más, desborda la pared y se derrama por el suelo. Sí, o sea, había ese juego de romper un poco lo que ya teníamos que iba a salir en el libro y como dice Jorge, de repente había una línea que pasaba por el suelo, o sea, era un poco también desbordar ese viaje también, que bueno, es un viaje como que de repente se acelera, y todo eso en el libro se ve muy bien, pero en el mural era ya como
espectacular, como utilizar todos los recursos que teníamos un poco a mano, que al final eran papel simplemente, pero ¿cómo hacemos para que salirnos del plan? Pues lo doblamos, lo cortamos, hacemos, bueno, un montaje bastante complicado. Yo desde aquí, desde Madrid, mandando instrucciones, pero bueno, al final salió muy bien y sí que la verdad que ahí el trabajo en equipo sí que se notó un montón las ideas que proponía Jorge. O sea, yo eso no se te ocurre al principio, como decir, pues, lo voy a sacar al volumen, como por problemas técnicos y dices, va a ser un lío, pero de repente dices, claro, porque estamos aquí, tiene sentido, lo integramos bien y la verdad que fue una gozada. De hecho, contamos con Fernando, un arquitecto de Granada, que hizo el montaje y realmente el mural fue espectacular. Quizás lo hacemos también en Barcelona, todo bien, en septiembre. La exposición va a ir allí. No, solo el mural. Al mural. Un par de murales. Desde luego va a ser una oportunidad estupenda para haber hecho algo así. Tengo una pregunta más que se me ocurre esta mañana estaba pensando que creo que esta es la segunda vez que nos vemos en persona, aunque no me lo parece. O sea, hay una sensación de que nos hemos visto muchas veces más y realmente la primera fue hace ya bastante tiempo, antes de saber que la próxima vez que nos viéramos estaremos aquí con mascarillas y yo creo que también es signo de los tiempos, ¿no? Estamos en un momento en el que la comunicación nos acerca, ¿no? Que es como el típico eslogan de compañía de telecomunicaciones. Pero creo que es así y pensando en esto me acuerdo también de un momento de la novela en el que comentas que Jorge Carrión, un personaje, comenta que no sabe si le ha llegado un mensaje de Mare por WhatsApp, audio o texto, y como que ya empieza como a confundirse, ¿no? de cómo están comunicándose realmente los personajes. Y quería preguntarte, tiene que ver con esto, creo, ¿cómo decides esto va a ser un cómic, esto va a ser una novela? O sea, ¿cómo decides comunicar un mensaje de un modo u otro? ¿Es un poco el jugar con el formato? ¿Es simplemente decir esta historia que solo puede tener esta manera de contarse? Bueno, sobre lo primero, acordaos de Her, ¿no? Todos vimos Her. Yo no. ¿Tú no? No, es que no me gusta el cine. No, todos vimos Her, menos Fernando Porras, que no le gusta el cine. Y si os acordáis, es una relación oral, ¿no? Sonora, que de algún modo anunciaba toda nuestra época de la audificación y del podcast. Y yo me acuerdo que para mí era muy ciencia ficción emocional, hasta que al cabo de un par de años fui a Nueva York y vi que todo el mundo en Nueva York hablaban solos. O sea que ya no era tan ciencia ficción en un lugar del mundo. En Her todo es oral, sonoro, pero es verdad que ahora tú y yo mismo nos enviamos todo tipo de mensajes por todo tipo de plataformas y de aplicaciones y hay una continuidad, ¿no? del discurso y te cuesta recordar por qué vía ha venido, ¿no? Y yo en la novela me obsesiono de un modo terrible, soy muy mal padre, soy muy mal compañero, solo quiero que este personaje me cuente cosas. Y hay un punto en que hablamos por todas las vías, ¿no? Y yo ya no sé por dónde me viene su voz o su discurso, su mensaje. Y llego a esta idea de la atmósfera comunicativa, ¿no? Creo que es una metáfora de lo que realmente estamos viviendo en nuestra época. Respecto a lo segundo, sobre el vínculo que hay entre una vivencia o una lectura o una idea y un proyecto o una forma, para mí eso es fascinante, es un gran misterio, ¿no? A veces tú lees algo o vives algo y eso se convierte en crónica, en ensayo, en un artículo, en un capítulo de un podcast, en una novela, en un cuento, y nunca sabes cuándo, cómo va a ocurrir esa alquimia, ¿no? Y a mí me fascina. Yo me acuerdo que mis días en Egipto, 2008, la parte de Alejandría y del Mar Rojo se convirtió en la novela Los Muertos, la parte del Cairo en un capítulo de librerías, ¿no? Pero bueno, era la misma vivencia. ¿Por qué? ¿No? Esa metamorfosis según el proyecto, según el libro. Claro, ahora que también escribo guión de cómic y podcast
y hago, bueno, eso ya lo hacía antes, pero he hecho más exposiciones, pues todavía más, ¿no? Se complica eso. Y de algún modo, todo lo que he leído, ahora que casi no viajo, por los niños y por la pandemia, todo lo que he leído durante los últimos 7-8 años, de biología, de física cuántica, de cosmología, de tecnología, que al principio iba para los artículos del New York Times, con el tiempo, lo mejor ya no iba para los artículos. Ya como que me apuntaba en otros cuadernos, en otros archivos, porque yo sabía que tenía otro tipo de objetivo, digamos, estético, y ha ido como nutriendo los proyectos, sobre todo los 4, ¿no? Membrana, Loviral, Solaris y todos los museos. Yo creo que todo ese conjunto de lecturas, que no son solo evidentemente de libros, aunque sí que son muy de libros. Yo cuando quiero entender un tema tengo que leer un libro. Me cuesta mucho entender un tema solo con artículos publicados en internet, aunque sean papers. Todo lo que he leído en estos años se ha ido canalizando con diferentes materias en esos 4 proyectos, que son 4 proyectos muy distintos y que tienen en común algo muy particular de detalle, y es que los 4 hay ficción, ¿no? O sea, Membrana evidentemente es una ficción clara, todos los museos también es una ficción inspirada en hechos reales o en circunstancias familiares, pero en Solaris hay ficción. Solaris es un podcast de ensayo, periodismo cultural, pero hay un personaje que es ficción, que es un algoritmo de hecho, es lo que tienen también en común los 4 proyectos. Y en Loviral es un diario, pero es un diario personal íntimo en el cual el 99% es realidad, pero de pronto me encontré una cita en un diario de Kafka, el diario de Kafka, que decía que había mentido con una fecha. En plan, ayer mentí con la fecha. Lo que dije que había pasado ayer pasó hace no sé cuánto. Y yo me di cuenta que si hasta Kafka mentía y ficcionalizaba, había carta blanca. Y ahí se me ocurrió que podía aplicarle al diario 2 mecanismos. Uno, la reconstrucción. Eso ya lo hizo Orwell. Entonces mi diario, que era de marzo de 2020 a mayo de 2020, de pronto se convierte en un diario que empieza en noviembre de 2019, que es cuando en teoría se produce el derrame del primer animal mamífero, quizá un murciélago, a un humano, ¿no? Del virus, y hago una reconstrucción de la pandemia en Loviral desde noviembre. Pero después se me ocurrió otro mecanismo que creo que fue por culpa de aquí, de Richard Maguire, el cómic mudo de saltos en el tiempo en una casa, y en el diario hay flashbacks a la prehistoria, y hay incluso un flash forward al futuro, ¿no? Entonces se me ocurrió que incluso en un diario podría haber un poquito de ficción, ¿no? ¿Por qué? Bueno, primero porque quiero jugar y quiero experimentar, pero segundo porque yo creo que reconocer de un modo claro dónde está la ficción hace que enfatices todo lo que no hay de la ficción, ¿no? Si tú asumes que todo es real, documental, testimonial, autobiográfico, como que parece que haces trampa. Y si en cambio dices, hay 3 entradas que son imaginadas, como que yo creo que certificas el grado de implicación que hay en ese proyecto de intentar llegar al corazón de la verdad o de la realidad o de lo testimonial, ¿no? Y en Solaris el detalle de ficción es ella, vosotros, y en Loviral son estos 2 momentos de salto en el tiempo. Pues no sé si hay preguntas entre el público. Sí, ¿cómo? ¿Pasamos el micro? ¿Hay que pasar el micro, Lola? Sí. ¿Lo hago sin micro? Bueno, lo pueden hacer sin micro, se Vale. escucha Sí, bien. la primera pregunta es que yo creo que ya la ciencia ficción no se supera, ¿no? Antes era la realidad, ¿no? Y ya tus libros es que ya vas demasiado avanzado, ¿no? O sea, neurociencia, todas estas cosas, todo lo que os ha pasado en estos años, yo creo que tus libros ya estaban escritos, tú sabías algo, ¿sabes? ¿Qué fuentes tenías, no? Porque bueno, por la que en el 2019 es una buena pregunta. el primer murciélago, hoy se ha confirmado que fue un murciélago, que no, es decir, siempre queremos pensar lo peor, pero tú has dicho no. Mi diccionario, o sea, mi diario fue para atrás, un murciélago, Wuhan, pues se ha confirmado que sí que fue un buen murciélago. Creo que ya la ciencia ficción, yo ya no leo ciencia ficción porque ya todo lo que me está pasando alrededor es tan sorprendente. Yo cada día me levanto y no sé qué va a pasar, no sé si Teodoro Gea va a volver a lanzar aceitunas, si va a llegar a la Tierra, si no, el fascismo va a volver o no va a volver. No,
O sea, ya estoy hecho un tan lío que la ciencia ficción me lía más todavía. Y además considero que la ciencia ficción la vamos superando día tras día. Sí, Vete a un after un sábado en Madrid y eso sí que es ciencia ficción. En el Estos fondo- libros se adelantan. Y este libro que acabas de publicar, creo que es un libro que lo has adelantado, pero que es un camino que van a seguir más gente, ¿no? Novelar una exposición. Es que yo no sé cómo se le ha ocurrido a alguien antes, ¿sabes? Bueno, es que muy hay interesante. varios temas ahí. Uno, que Francisco Baena, el director del Centro José Guerrero, tiene una línea súper innovadora y ya convirtió el museo en un disco, con conciertos y con música. Lo convirtió en un cine, con una exposición de comparación entre Buñuel y Hitchcock. Lo convirtió en un cómic, con Sergio García y Max. Y tenía él la idea de que fuera una novela y al final no encontraba quien se atreviera y me convenció. Eso es una cuestión. Otra cuestión es lo que digo en todo este proyecto, estas 4 novelas, ¿no? Que la ciencia ficción es el nuevo realismo, ¿no? Si tú quieres entender nuestra época, no vayas a ver Breaking Bad, no vayas a ver This Is Us, mira Black Mirror, ¿no? Realmente ahí es donde está la esencia, yo creo, de nuestra época. Y lo tercero es, ¿cuáles son mis fuentes? Bueno, pues hay fuentes fiables sobre el futuro, ¿no? No hace falta tener un algoritmo amigo que viva en el futuro, sino que se puede, por ejemplo, leer los proyectos subvencionados por la Unión Europea de la década 2020-2030, que es de acceso público en la web de la Unión Europea, y tú puedes ver a quiénes les han dado 1 millón, 2 millones, 5 millones, 20 millones, y por tanto ya sabes qué tecnología o qué innovación farmacéutica va a llegar a las farmacias y las tiendas en el 2027 o en el 2032, ¿no? De modo que sí que hay documentos donde uno se puede informar sobre el futuro y yo los leo regularmente y me parecen súper interesantes. Lina. No, bueno, me ha encantado esta presentación, quiero decir, digamos, ha disparado para muchos lugares y en fin, detonado un montón de cosas. Una de ellas, y solamente porque me pareció muy interesante esto último también, y es que cuando uno lee artículos de ciencia, no ya ciencia ficción, pero de ciencia, biología, neurociencia, etcétera, la verdad es que todo parece un relato de ficción. Y lo más impactante es que en realidad es lo que está ocurriendo ahora en la investigación e incluso en la producción de nuevos cuerpos, de nuevos órganos. O sea, la propia idea de congelar embriones para mandarlos a otros planetas ya se está haciendo. O sea, es una cosa impactante. O sea, un poco coincido con esto de que es muy... un poco perturbador, ¿no? O sea, leer ciencia y sentir que uno está leyendo ciencia ficción y darse cuenta de que no, que para allá va la cosa. Bueno, en fin, pero es que me despertó ese comentario. Tengo una pregunta completamente convencional, fue algo que dijiste al principio, tenía que ver con esto de que el yo ya estaba pasado. O sea, cuando dices, por ejemplo, que Nausgard o Carrer están de alguna manera, ya terminaron de matar al yo. Sé que son autores que te gustan mucho, y estaba pensando a qué te referías exactamente con eso, porque es una pregunta, digamos, que yo también tengo, y que además el último libro que yo leí tuyo es Lo Viral, y ahí está esa presencia muy fuerte del yo. Quería entender un poco esa figura. Sí, bueno, José está escribiendo un El ensayo micro, sobre... perdona, Jorge, sí. mejor. Estoy escribiendo un ensayo sobre eso ahora. A ver, yo creo que hay que partir siempre de 2 premisas. Una, que estamos en la época de la convivencia de todas las formas estéticas y artísticas de la historia. Hay gente, artistas súper potentes haciendo pintura rupestre, súper potentes, de modo que todo puede coexistir, y a la vez hablaba de esa paradoja de que finalmente hagas lo que hagas, eres un yo que escribe sobre lo que ve, lo que piensa y lo que siente, ¿no? Pero dicho esto, viendo un poco el siglo XXI desde la historia de la literatura, yo diría que hacia el año entre el 2000 y el 2010, el 2010 es cuando nace Instagram, en el 2005 es cuando nace YouTube y Facebook, en el año 98 nace la telerrealidad tal como se ha codificado contemporáneamente, ¿no? Con Big Brother. Yo creo que en esos años el paradigma de lo que se llama el giro autobiográfico y el giro del yo se impone socialmente y se acompaña de toda una serie de poéticas del yo en cine, en arte contemporáneo, en literatura, etc. Se reivindica Joan Didion, ¿no? Por ejemplo, y de pronto también se propulsa la carrera de Emmanuel Carrer cuando cambia de la novela de ficción a la crónica autobiográfica con elementos de ficción, y lo mismo ocurre con Javier Cercas, que pasa
¿no? De hacer novela, hacer autoficción, hacer crónica. Lo mismo ocurre con El rescate de Berlín o La reivindicación de Vivian Gornick, etcétera, ¿no? Entonces, han sido 2 décadas de este paradigma y de pronto, por un lado veo, evidentemente con Harry Potter y con Juego de Tronos, etcétera, la ficción fantástica no ha parado de generar lectores y entusiasmo. Pero yo diría que, aparte de esa idea de la fantasía, el auge de la ciencia ficción actual, la voluntad de algunas novelas, por ejemplo, el éxito en España de la señora Potter, no sé exactamente, Santa Claus, de Laura Fernández, que es una novela de la imaginación y de la locura, con muchos personajes. O la novela de Juan Tallón, que también es muy buena, Obra maestra, que es no ficción, pero contada en clave Bolaño, con decenas de testimonios de personajes literarios. Hay como, por un lado, yo creo, reivindicación de la imaginación, de la fantasía, de la ficción pura, y por otro lado, búsqueda de formas de no ficción que no sean meramente contar lo que te ha pasado o has descubierto desde la primera persona. Eso lo vemos en muchos libros actuales, es muy interesantes, pero por otro lado también lo veo yo porque me interesa verlo. ¿Sabes? Hay otros miles de libros que contradicen esta visión mía, porque se sigue publicando mucha autoficción, mucho relato autobiográfico, de carácter traumático o de carácter no traumático, de modo que la convivencia con la que he empezado esta intervención creo que es la clave, ¿no? Pero dentro de lo que a mí me interesa, y en términos de historia y literatura, sin perspectiva crítica, pero intentando forzarla, yo diría que es posible que haya un cambio hacia ahí. Y eso creo que, si antes decía lo de los informes de la Unión Europea, otro modo de adivinar el futuro es qué hacen los artistas contemporáneos, ¿no? Los artistas contemporáneos han empezado a trabajar ciencia, astrofísica, ¿sabes? Ya lo queer, el género y las poéticas del yo ya son minoritarias, hay mucha biología, mucha escala geológica, mucho cosmos, mucho cyborg también, el cyborg sigue, el tecnohumano sigue fuerte, de modo que yo imagino que la tendencia va para ahí. En cualquier caso, lo que a mí me interesa va para ahí y lo que yo voy a hacer va para ahí. No, pero bueno, justamente ayer en una charla yo hablaba un poco de este extraño hallazgo que a partir de una última novela que también trabaja el cosmos, o sea, en las lecturas contemporáneas, pero no lecturas que uno busca, sino que más bien lecturas que uno encuentra, que está leyendo por placer, aparece la metáfora del cosmos, la cosmos política, que le llamo yo a lo que hace, por ejemplo, Nona Fernández, claro. Y que de pronto la idea del cosmos se vuelve una imagen muy central en nuestro imaginario. Y la biología, por supuesto, también. O sea que estoy súper de acuerdo contigo. Y diría que lo que decía Roberto es muy pertinente, ¿no? Que es el tema de la escala humana, ¿no? Que nos ha recordado el virus, que no somos nada, que hoy estamos y mañana no estamos. Que algo minúsculo, microscópico puede poner en jaque la humanidad, ¿no? Entonces, todo lo que sea estéticas de la nueva escala humana, una escala humana cósmica, planetaria, Gaia, microscópica, todo lo que sea como poner en jaque el lugar antropocéntrico, creo que va a ser la tendencia, ¿no? El paso del antropocéntrico o a lo códigocéntrico o a lo biocéntrico. Yo creo que ahí vamos a estar moviéndonos todos los que nos interesa lo estrictamente contemporáneo, mientras que los realistas, que les interesa otro modo de percibir y de representar la realidad, van a seguir con el costumbrismo, con lo que les interese, ¿no? Y todo va a coexistir. Pero esa zona que a mí me interesa, creo que va a ir exactamente por ahí. Gracias. Por último, el noruego este que te gustaba tanto, que rápido se ha pasado de moda, ¿no? El de Mirucha, ¿no? De repente como que ya no mola nada. La verdad es que lo de Nausgard es fascinante porque mi artículo que estoy escribiendo empieza con eso, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que Anagrama ha publicado 4 libros de golpe de Nausgard y que no haya habido ningún tipo de repercusión cuando fuimos muchos los que quizá absurdamente leímos las 3000 páginas de Mirucha, ¿no? Sí. Claro, es que yo me acuerdo cuando me llegó el primer libro, pensé que ponía el Proust noruego. Pensé, bueno, si todavía no he acabado de leer a Proust, ¿no? Ya, a ver. Al final piqué y lo leí y me interesó mucho, no me arrepiento, pero agotó el volumen de páginas que le dedicas a un contemporáneo, ¿no?
por un lado. Y por otro lado, yo intuyo que incluso Anagrama, no lo sé, pero incluso Anagrama puede haber percibido esto, porque la operación me parece muy de publicar los 4 libros porque hay una relación contractual o de autoría o de autor, ¿no? De política de autor, pero lo que creo que le interesa quizá a Anagrama es la novela, que ya ha salido en inglés. Ajá. Entonces de pronto ha sido como un trámite, ¿no? Y no lo sé porque no lo he leído. He leído las primeras páginas y es muy íntima, sobre su hija, post divorcio, pero es que estamos cansados de ser yo. Es que ¿para cuánto da un yo, no? A mí me cuesta ser yo, pues imagínate ese señor que... Yo te iba a preguntar, Roberto, aquí hay una cosa entre dibujantes, ¿no? Porque como colaboro con Jorge, me resulta muy interesante... No me gusta por dónde vas a ir. No, sí, te va a gustar. Te lo iba a preguntar en el bar, pero yo creo que es más interesante aquí contarlo, ¿no? Porque yo colaboro con él, entonces yo sé el tipo de guiones que me proporciona y el tipo de ideas que hago trabajando, y la manera en la que trabajo con él es muy colaborativa. O sea, enseguida empezamos a cambiar ideas, empezamos a poner los mails, el trabajo va haciéndose a medida que el guión no es una carta cerrada, ni es una orden, ni es nada, es muy abierto, ¿no? Entonces me gustaría que me contaras, sobre todo en un cómic como el que habéis hecho aquí, que yo estaba intentando imaginar qué tipo de guión o qué tipo de indicaciones te ha pasado para empezar, y luego cómo habéis trabajado esos cambios, ¿no? Y esos ritmos que contabas, que hay ideas, que me gustaría que me contaras un poco cuál ha sido el proceso del cómic exactamente. Bueno, a ver, este cómic como tal no es un guión de Jorge, pero sí que, claro, yo entro en su novela, entonces sí que yo leo la novela y ahí empiezo a imaginar. Él, por supuesto, me da indicaciones que yo convierto en otra cosa y vamos como creando un diálogo, pero en este caso como tal no había un guión como marcado, fue algo mucho más fluido, como de, oye, si empiezas por aquí, yo le enseñaba cosas que había hecho, luego hacíamos cambios, bueno, pero la verdad que siempre muy certero, la verdad que todas las notas que veía él y yo las pensaba y digo, pues la verdad que sí. Perdona, pero no es verdad. Había un guión, pues que era un guión oral, que se lo di por teléfono, el guión eran por como mensaje de 6 voz. palabras. Claro. Eran, Sí, bueno, los guiones de Jorge, que son así muy... o sea, en realidad sí que era el También guión, son ¿vale? semillas, No, pero que era Era el guión, en el realidad. viaje de un mensaje, de un email, Claro, ese es el guión, claro. por supuesto. computación clásica, por computación binaria, Ujú. computación cuántica y el regreso. Era el guión. Ese es el guión, claro. O sea, en realidad, y yo traduzco eso a imágenes y claro, hay ahí, pues eso también. Me acuerdo unas notas también de, bueno, podemos empezar con el ordenador, luego vamos a la fibra, a tal, y claro, tú dices, vale, ya está, todo esto está aquí ya, ahora solo tengo que empezar a construirlo. Pero sí, o sea, sí que el guión era la propuesta inicial y era entrar también en ese sitio de la novela. Claro, yo leo una novela y me cuesta también entrar y poco a poco, bueno, lo vas entendiendo, con trabajo también hablando entre los dos y bueno, al final pues quedó ese resultado que yo creo que refleja un poco lo que él buscaba también cuando me llamó. De hecho, todo empezó en el mismo Graph, donde quedé con Santiago García, porque ahí todo el mundo comentaba que había un cómic muy bueno, muy nuevo, que todo el mundo tenía que comprar, que solo estaba en Graph, que era Cadencia, de un tal Roberto Masó. Me lo compré, no entendí nada, lo leí, lo miré, porque no tenía ni letra, nada, muy poca cosa. Lo miré en el metro, me pareció, lo voy a devolver. No, me encantó, me fascinó. O sea, es una suerte de voluntad de llevar al lenguaje gráfico secuencial la música, el ritmo, la abstracción, ¿no? Con ritmos visuales, ¿no? Me pareció increíble, me compré 2 libros más de Roberto, después ya le escribí, que me había encantado, y él me envió uno más, y ahí como que conocí toda su obra, y ya sabía que quería trabajar con él, y de hecho le convencí a Javier de que hiciéramos un homenaje. Sí, fue un homenaje un poco involuntario, porque no estaba planteado como casi nunca con él. Pero le mandé la página y me dijo, has hecho un Roberto Masó. Y dije, bueno,
Pero es curioso porque es verdad que tiene esa pinta. Ahora le llamamos el Roberto Masó. El Roberto Masó. Ahora estas páginas de Valorant Beach le llamamos nuestro homenaje a Roberto Masó. Claro. Es una escultura, Es una además, escultura. es una escultura de un escultor de los años 50, muy bonita. Y lo que hice fue acercarme mucho. En el momento que acercas mucho a algo, aparece Roberto Masó. Es que bueno, yo en el libro este Súper interesante. que comenta Jorge, o sea, cadencia, muchas veces es eso, es como, en vez de una escultura es una línea y yo quizá me muevo alrededor de la línea o la línea se mueve y es ese juego también, claro, si es que al final no es que yo me invente nada, está ahí en el cómic y simplemente lo llevé un poco más allá, porque ese tipo de juegos los hay en cualquier cómic, como de cinéticos o de movimiento, lo único que eso, yo solo cogí eso y eso es lo que se sale un poco de la norma, que no hay ni un guión, ni hay nada así como que entender, es solo un juego como mucho más formal, como de movimiento, de ritmo, de musicalidad. Tiene otro cómic sobre danza y es increíble cómo consigue captar las formas coreográficas, ¿no? El movimiento de la bailarina en el escenario. Me parece fascinante lo que hace Manuel Masó. Pues si no hay nada más, la verdad es que acabamos porque lo que importa es ya tomar una cerveza en el nuevo bar de cócteles de la Alberti. Llevo aquí viviendo 20 años y no me imaginaba una novedad tan impresionante como que haya un bar nuevo. Producto de la pandemia y del confinamiento. Son cosas positivas. Muchísimas gracias. Muchas gracias.